Para esto vamos a leer Hechos capítulo 11 versículo 26. ¿Me acompañan? Hechos capítulo 11 versículo 26. Si por alguna razón no traes tu Biblia ni en libro ni en formato electrónico, a mis espaldas estará la lectura de este versículo. Nada más, antes de leerlo, recuerden lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo que Bernabé, una vez vio lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, viajó a Tarso para buscar a Saulo. Una vez que lo encontró, lo trajo a Antioquía, y aquí es donde leemos el verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Atención, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Permítame leerlo de nuevo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quién? Bernabé y Saulo. Atención, no lo pierda de vista. Bernabé y Saulo se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar trascendió, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Permítame, antes de continuar, darle una cordial bienvenida a la gente maravillosa que se está conectando con nosotros a través de esta transmisión que realizamos completamente en vivo a través de la plataforma de Facebook. Gracias por esperarnos, gracias por estar ahí dispuestas y dispuestos a acompañarnos de manera virtual. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la capital industrial de México, la ciudad de las montañas, la ciudad que tiene las presas llenas y los ríos desbordantes, Monterrey, Nuevo León, para todos ustedes. Y reciban el aplauso de la gente que está aquí reunida presencialmente en este lugar. ¡Ay, qué rico se siente decir eso! No con jactancia ni arrogancia, sino con gratitud. Bendito sea Dios, que nos sigue trayendo lluvia. Alabado su precioso nombre. Bueno, después que Bernabé trajo a Saulo a Antioquía, después que Bernabé lo buscó hasta encontrarlo, trajo a Saulo, y aquí se menciona un detalle interesante. Hay tres cosas que quiero resaltar en este versículo. Lo primero es que nos dice Lucas, el médico amado, el autor material del libro de los Hechos. Lucas dice que una vez que Bernabé trajo a Saulo, estos dos se congregaron. Por favor, diga conmigo: se congregaron. Esto, familia, nos muestra un aspecto muy importante en nuestro desarrollo espiritual: la necesidad de integrarnos a una congregación y participar con otros creyentes del servicio a Dios. Esto es algo muy importante porque lamentablemente una de las cosas que algunas personas en los últimos años han distorsionado de este evangelio de gracia, de este evangelio de plenitud, de este evangelio que proclama la obra consumada de Cristo y que nos conduce ciertamente a vivir en nuevas realidades. Muchas personas han torcido, han distorsionado estas realidades y han llegado a rechazar el congregarse como parte del cuerpo de Cristo. Cada vez son más las personas que dicen abiertamente: no necesito congregarme, no necesito formar parte de una iglesia, mi iglesia es mi casa, y cosas como estas. Ellos dicen: nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, no es necesario congregarme, yo no necesito un pastor, a mí el Espíritu me enseña. En este pacto ninguno enseñará a otro, sino que somos enseñados por el Señor. Ir a un lugar específico, congregarme, son ya para muchas personas cosas religiosas.
Dicen ellos, no hay que hacer culto, nosotros somos el culto. Y déjenme decirles algo, a ver si lo puedo decir con sabiduría, con entereza. Todas estas son expresiones que cuando son bien entendidas forman parte de una realidad, pero que cuando se distorsionan, cuando se utilizan de una manera incorrecta, de una forma errónea, diría yo con intenciones carnales y no con intenciones espirituales, se convierten en excusas y en pretextos para no asumir la realidad y sobre todo la responsabilidad de formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando una persona entiende bien lo que es la congregación y llega a la comprensión de que formamos parte del cuerpo de Cristo, esta frase tan sonada, la mayoría de los grupos religiosos la usan, la mayoría hemos escuchado en algún momento esta frase, el cuerpo de Cristo, pero me da tristeza observar la pobreza que hay en cuanto al entendimiento de esta gran verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos, dígalo conmigo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero debemos tener mucho cuidado que esto no se convierta en una frase nada más. Ah, sí, la iglesia, el cuerpo de Cristo. No. Necesitamos aprender y sobre todo hay una palabra que voy a explicar un poquito más adelante, la palabra discernir. Bíblicamente hablando, se nos exhorta a discernir el cuerpo de Cristo. Espero que con la explicación lleguemos en unos momentos más a entender esto. A todas las personas que usan estos argumentos, que usan estas excusas, a todas las personas que hoy en día están saliendo de congregaciones y ya no se están congregando en ningún lugar, a todas esas personas que utilizan estos argumentos amañados, necesitamos mostrarles lo que la Escritura dice respecto a Bernabé y a Saulo. ¿Qué dice la Biblia? Que se congregaron. Desde luego estoy hablando de Saulo, aquel que llegaría a ser el gran apóstol Pablo, el administrador de la gracia, el perito arquitecto. Estamos hablando del que fundamentaría las congregaciones de aquella época. Él mismo, según lo que relata Lucas aquí, se nos está explicando que él mismo se congregaba. Entonces, ¿cómo le vamos a decir al perito arquitecto, cómo le vamos a decir a la persona que fundamentó a la iglesia del primer siglo, no, Pablo, no es necesario congregarse? O sea, esta sería una pretensión absurda de personas mareadas, inflamadas, que pretenderían tener todavía más revelación y más entendimiento del que tuvo el apóstol Pablo. Si Bernabé y Pablo, siendo apóstoles del Señor Jesucristo, se congregaron con la iglesia, ¿cuál debiera ser nuestra conclusión? O sea, ¿hay que congregarse o no hay que congregarse? Bernabé va y busca a Saulo, lo trae y se nos dice explícitamente que todo un año. ¿Por qué usa la expresión todo un año? Porque esto sucede antes de que ellos reciban la comisión, la asignación de salir a predicar el evangelio en diferentes partes del mundo conocido de aquella época. Entonces estuvieron ahí congregados todo un año, porque es parte de la vida y del desarrollo de los hijos de Dios el congregarnos como parte de la iglesia de Cristo. Es necesario, ojalá que pueda expresar esto de manera correcta. Necesitamos mostrarle esto a ciertos apóstoles, a ciertos profetas, a ciertos evangelistas modernos que argumentan que no es necesario congregarse. A esas personas que piensan que ellos son los que tienen la gran revelación y que los que se deben congregar son los hermanitos que no tienen un ministerio. Dicen ellos, yo voy por todas partes predicando y no tengo tiempo para congregarme. Es una lástima, porque este tipo de ministerios no tienen una identidad congregacional, no reconocen autoridad espiritual sobre ellos, no le rinden cuentas a nadie, ni por su comportamiento, ni por sus enseñanzas, ni por su vida espiritual. Se les puede ocurrir enseñar cada barbaridad y nadie les puede decir nada. Pueden, me perdonan la expresión,
Pueden con sus enseñanzas torcidas hacer pedazos una congregación de creyentes y nadie les puede decir nada, porque ¿quién es autoridad sobre ellos? ¿A quién le rinden cuentas? Algunos de ellos han concluido que pueden tener 2 esposas o 3 o hasta 7 y a nadie le rinden cuentas. Es necesario que entendamos que este tipo de excusas, este tipo de situaciones son argumentos muy baratos, son argumentos nada sólidos, nada contundentes, y es importante que a ellos nosotros les mostremos esto. ¿Cómo le vas a decir a Pablo que no se necesita congregar si él estuvo reunido con la iglesia durante un año completo? Ahora, en esta ocasión, por supuesto, de hecho, podemos deducir, los que conocemos un poquito la escritura, que el apóstol Pablo tomó Antioquía como su congregación base. Las 3 veces que Pablo viajó para los viajes misioneros que realizó, las 3 veces regresó a Antioquía a rendir cuentas. Regresó a decirles y a contarles las cosas maravillosas que Dios había hecho con ellos en aquellas experiencias que tuvieron. Bernabé y Saulo, sin excusas, sin argumentos, simplemente, dice la escritura, se congregaron. Así que, ¿cuál debiera ser nuestra conclusión a la luz de esta declaración espiritual? Voltee por favor con la persona que está a su lado y dígale: necesitamos congregarnos. No le des vueltas al asunto. El autor de la carta a los Hebreos, para mí, por favor escuchen esto, el autor de la carta a los Hebreos no está declarado en la Biblia. Si se fijan, es la única carta en toda la Biblia que no dice quién es el autor de la carta. Muchas gracias, Valencita, muchas gracias por pensar en eso. Gracias. El autor de la carta a los Hebreos no es revelado en la Biblia, pero para mí en lo particular, es mi opinión muy personal, el autor de la carta a los Hebreos es Pablo. Y de una manera muy clara y muy contundente podemos leer en Hebreos capítulo 10 versos 24 y 25. ¿Me acompañan? Ahí está en la pantalla, si no lo quieren buscar allá. Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Atención, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué fuerte es esto? Resulta que en la época que se escribe la carta a los Hebreos ya había gente que se había acostumbrado a no congregarse. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor. Ahora, desde luego, por favor regálenme su atención, porque quiero compartir una serie de conceptos que considero importantes, valiosos aquí. Desde luego que es importante aprender a congregarnos con la mentalidad y la actitud adecuada. No congregarnos con mentalidad de culto, sino congregarnos con mentalidad de cuerpo. Vamos, diga esta frase conmigo, diga: no mentalidad de culto, sino mentalidad de cuerpo. Es muy importante entender esta diferencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de mentalidad de culto? Cuando nos reunimos simplemente a practicar una rutina sin sentido, sin ningún propósito, simplemente, o sea, ¿a qué vas a la iglesia? A cumplir. ¿A cumplir con qué? ¿O qué? O sea, no, pues ¿cómo le voy a fallar al Señor? A ver, no. Esos son conceptos equivocados. Nos reunimos con mentalidad de cuerpo cuando entendemos que cada uno de los que integramos la congregación tiene algo que aportar a la iglesia de Cristo. Lo acabamos de ver. Pasa Belén y nos comparte esto. O sea, Belén es un ministro, Belén es una persona que estudió teología. No, pero cuando la iglesia comienza a entender esta dinámica, vamos captando que todos tenemos algo que compartir. Probablemente, abra por favor su oído a lo que voy a decir, probablemente no compartir en el desarrollo del programa que hacemos, pero compartir porque tú puedes estar sentado o sentada junto a una persona que en algún momento voltea y te dice: mi hermana, estás enferma,
Sí, porque fíjate que percibí que Dios te dice esto y esto y esto, y la persona, ¿cuántas veces nos ha sucedido que al estar reunidos de pronto una persona comienza a percibir algo, lo comparte y no es necesario que pase acá al frente, no es necesario que use el micrófono, pero nos vamos edificando mutuamente? En este mismo momento, mientras nosotros estamos aquí, el grupo de adolescentes está siendo enseñado por sus líderes. En este momento el equipo de atención infantil está dándole una clase a los pequeñines. En este momento están sucediendo cosas, y cuando llegamos al entendimiento, familia, de que no somos un grupo religioso que practica ciertas disciplinas, sino que somos el cuerpo de Cristo, que se nutre uno a otro por medio de las gracias y de los dones que el Espíritu de Dios nos ha otorgado a cada uno, nos edificamos de tal manera que vamos entendiendo que congregarnos con mentalidad de cuerpo es clave para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Debemos aprender el valor de congregarnos, que es para funcionar como parte del cuerpo de Cristo, no para realizar una actividad religiosa simplemente. Observemos un detalle en la declaración. Fíjese bien lo que está escrito: y se congregaron todo un año ahí en la iglesia. ¿Sí? No se congregaron en la iglesia. Esa es una manera errónea de percibir la reunión de los creyentes. No, tú no te reúnes en la iglesia, tú te reúnes con la iglesia. Esto es muy importante. ¿A dónde vas? Pues voy a la iglesia. A ver, no, tú vienes a este edificio, pero es a la reunión con la iglesia. Me reúno con otros creyentes que, como yo, queremos experimentar la vida de Cristo en nosotros y queremos ministrarnos mutuamente. Algo me ha dado Dios a mí que yo puedo compartir con mis hermanos cuando están ahí. No sé si me hago entender. Bernabé y Saulo no se congregaron todo un año en la iglesia, sino se congregaron todo un año con la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los que nos reunimos en el edificio. Cuando nosotros nos vayamos de aquí, hoy, esta tarde, en un rato más que salgamos, este edificio va a quedar como lo que es, un edificio, pero la iglesia, eso es lo que a veces se tuerce. Algunos dicen: no necesito congregarme porque yo soy la iglesia. A ver, como iglesia nos congregamos, y como iglesia, una vez que nos despedimos, somos expresión de Cristo en los diferentes entornos donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos. En tu casa, en tu vecindario, con tus familiares, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que te desenvuelvas, seguimos siendo iglesia de Cristo. Pero qué bendición es cuando nos reunimos con la iglesia. ¿Me hago entender? Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque otra vez en la carta a los Hebreos, el autor menciona en el capítulo 12, Hebreos 12, versos 22 y 23, un concepto muy interesante. Dice: sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, a la compañía de muchos millares de ángeles. Atención con la siguiente frase: a la congregación de los primogénitos. Congregación de los primogénitos. Diga conmigo: congregación de los primogénitos. Ahorita estábamos presentando a Christopher, que es el primogénito del matrimonio de Néstor y de Raiza. El primogénito, el primer hijo. Miren qué interesante, porque el autor de la carta a los Hebreos dice que nosotros, ustedes y yo, los que hemos gustado de aceptar la invitación de Dios a conocerle, dice que nos congregamos, formamos parte de la congregación de los primogénitos, hijos, los primeros hijos del Señor. De tal manera, mire cómo se completa, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea,
hay que entender este concepto, familia. Cuando nos reunimos como familia de Dios y como cuerpo de Cristo. Esto nos muestra un aspecto muy importante de entender. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicárselos de la manera más sencilla, más clara. Miren, familia, cuando nos reunimos como iglesia de Cristo, necesitamos aprender a discernir que estamos participando de la reunión de los redimidos por la sangre de Cristo. Él ha hecho una obra en mí, la ha hecho en ti, la ha hecho en todos los que estamos aquí, y está trabajando y está operando en nuestras vidas para formar el carácter de Cristo en todos nosotros. Cuando aprendemos a discernir la iglesia como el cuerpo de Cristo, necesitamos arribar a un concepto muy interesante. Necesito su atención aquí. Cuando entendemos bien que estamos formando parte de la iglesia de Cristo, rompemos o debemos romper con ciertos patrones familiares que a veces perjudican nuestro desarrollo como creyentes. Aquí va la explicación. Como iglesia de Cristo, no me reúno con mis compadres ni con mis cuates, sino hacemos a un lado esos aspectos que nos relacionan social y familiarmente para dar lugar a un entendimiento superior. Aquí somos hermanos en Cristo y reconocemos lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. No es fácil explicar este concepto porque aquí le va. Necesitamos arribar a un nivel de madurez espiritual para aprender a separar nuestra vida espiritual de nuestra vida social. Una vez que entramos a la esfera de la iglesia de Cristo, a ese ámbito, a entender que formamos parte del cuerpo de Cristo, lo más importante es dar lugar a la comunión del cuerpo con la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y si se fija, el cuerpo lo único que hace es expresar la vida que la cabeza le provee. Lo que el cuerpo hace es lo que la cabeza determina hacer. Cuando nosotros arribamos a este entendimiento, nos damos cuenta que estamos aquí no para cumplir ciertos rituales religiosos, sino para que seamos expresión de la vida de Cristo y para que mutuamente nos edifiquemos unos a otros. Que no se pierda eso de vista. Tú no vienes a sentarte y a oír al pastor que está tirando un rollo, no. Tú vienes a discernir qué es lo que Dios quiere hacer, porque Dios te puede utilizar a ti ahí donde te encuentras para bendecir a la persona que está sentada a tu lado. Puede ser que Dios te dé una palabra, puede ser que Dios te mueva a orar por esa persona. En muchos lugares el anhelo de la gente es asistir a una reunión para que el pastor le pueda imponer las manos y reciba un poder. No, tú lo puedes hacer también porque eres ministro de Cristo para otras personas. Si tú estás atento, discerniendo, si tú sabes discernir, distinguir el cuerpo de Cristo, tú sabes que tú eres miembro de ese cuerpo y que Dios te puede utilizar. He ahí el por qué convocamos. Nos quieren ayudar a dar clases infantiles, nos quieren ayudar en la reunión de varones, nos quieren ayudar en la reunión de esto, de aquello, porque reconocemos que todos tenemos algo para dar. Ayúdeme, por favor. Toque su pecho y diga: Dios ha depositado en mi vida algo que yo puedo dar. Ahora ayúdeme, voltee a ambos lados y dígale a las personas que están a su lado: Dios ha depositado en ti algo que tú puedes dar. Y si yo doy lo que Dios me ha dado y tú das lo que Dios te ha dado, podemos edificarnos mutuamente. Es así como el cuerpo de Cristo va recibiendo sus nutrientes, va recibiendo su fortaleza, cuando entendemos con madurez que no nos estamos reuniendo en la iglesia, sino con la iglesia, para crecer en nuestra comunión con Dios y con el resto del cuerpo. Es cuando comenzamos a entender que la iglesia de Cristo
debe, cuando está reunida, regáleme su atención, la iglesia de Cristo debe, cuando está reunida, hacer a un lado parentescos, separar o discernir nuestros roles y diferenciar lo que somos en la casa y lo que somos en la congregación. A ver si lo puedo explicar. Aquí está mi esposa y mi hijo Jonathan. Mari en mi casa es mi esposa, Jonathan en mi casa es mi hijo. Pero aquí en la iglesia de Cristo, Mari y Jonathan son mis hermanos en Cristo. ¿Por qué le he pedido varias veces que me regale su atención? Porque es difícil lograr esta separación. Porque cuando estamos reunidos como iglesia de Cristo, ya no es que Mari y Jonah son mi esposa y mi hijo, son mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque si mi esposa y mi hijo no entienden esto cuando estamos reunidos como iglesia, yo puedo en un determinado momento dar una instrucción y ellos la pueden menospreciar. No te enojes, hijo, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Imagínese a Jonah decir: ay, sí, mi papá, hombre, mi papá está loco, no le hagan caso, a él se le ocurre cada cosa. Porque él no está discerniendo que la instrucción la está dando el pastor de la iglesia. No sé si me hago entender. O imagínese a alguien que diga: no, hombre, ¿cuál apóstol? Ni qué nada, ¿qué apóstol? Cálmate, apóstol, si gritas como energúmeno en la casa. Ajá. En la casa cumple ciertas funciones, pero en la iglesia de Cristo honro lo que Dios te ha dado a ti y tú honras lo que Dios me ha dado a mí, y eso es lo que nos permite edificarnos mutuamente. Nuestra familiaridad nos puede impedir funcionar como iglesia. No le hagas caso. Oye, Jonah, dijo tu papá que hay que estar aquí a las 2:30. No le hagas caso. Así es mi papá. Porque él está hablando de su papá, ¿sí? Imagínese, por ejemplo, una persona que tiene el don profético, y entonces se acerca a ti y te dice: ¿sabes qué? Percibí que Dios me... Cálmate, ¿cuál percibí? Pues si tú llegas siempre tarde al trabajo. A ver, explícame qué tiene que ver que llegue tarde al trabajo con que Dios le ha dado un don y puede darte Dios una palabra a través de esa persona. No sé si me hago entender. La familiaridad muchas veces impide que podamos llegar a madurar espiritualmente hablando. Si no se entiende que Dios está dándole vida al cuerpo y que se está expresando a través del cuerpo, la familiaridad nos puede impedir funcionar como iglesia. Y aquí es donde entra ese concepto, la necesidad de discernir el cuerpo de Cristo. Mire, hay un pasaje, 1 Corintios capítulo 11, versos 27 y 29. En este pasaje se está hablando de la importancia de participar de la mesa del Señor dignamente. Y es algo sorprendente para mí entender esto. Vaya conmigo, 1 Corintios 11, versos 27 al 29. Es el apóstol Pablo el que escribe. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, por favor, note, indignamente. ¿A qué se va a referir Pablo cuando dice indignamente? Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, coma sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice aquí comer y beber indignamente? Dice que participamos de la mesa del Señor indignamente cuando no hemos aprendido a discernir el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es darle el valor justo al cuerpo o a la iglesia en ese ámbito. Y déjeme explicarle, discernir
el significado de la palabra discernir es analizar algo por partes separadas. Como decía Jack el Destripador, vamos a analizarlo por partes separadas. Discernir algo es poner cada cosa en su lugar, o sea, por partes separadas, no agarrar las cosas en conjunto. Ok, en el trabajo, una persona puede ser mi socio, en la iglesia es mi hermano. En el trabajo, una persona puede ser mi secretaria, en la congregación es mi hermana. En la casa es mi esposa, en la congregación es mi hermana. En la casa es mi hijo, en la congregación es mi hermano. En el trabajo puede haber ciertas situaciones, ciertos roces, pero en la iglesia reconozco el don que Dios ha depositado en ti y respeto lo que tú haces para edificarme. ¿Qué pasa si no hacemos esto así? La familiaridad nos perjudica. Hombre, cálmate, qué palabra profética ni qué nada, yo te conozco, hombre, pues si tú llegas tarde todos los días al trabajo. Cálmate, apóstol. ¿Qué apóstol vas a hacer si tú siempre andas haciendo esto? ¿Lo ves? Si no arribamos al entendimiento de lo que somos como iglesia de Cristo, podemos confundir nuestras reuniones como si fuéramos un club social, como una reunión de camaradas, como una reunión de cuates, y esto le quita todo el peso que la iglesia debe tener para los que la integramos. Amadas, amados, esta es la iglesia de Cristo y es la congregación de aquellos que Dios ha redimido. Ya no es mi mamá, mi papá, mi primo, mi prima, es mi hermano en Cristo. Sé que estoy diciendo algo complicado, sé que estoy diciendo algo que probablemente en su cabecita están diciendo, pero y luego, no, analízalo. Necesitamos discernir el cuerpo de Cristo. ¿En qué momento la que me está hablando es mi esposa y en qué momento la que me está hablando es la hermana que tiene un don profético? Esta es la razón por la que no aprendemos a ser edificados como iglesia, y la falta de este entendimiento daña, perjudica nuestro crecimiento espiritual como congregación. Necesitamos aprender a honrarnos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. A ver, no haga ningún movimiento. Usted regáleme su atención. Usted ni se imagina quién puede estar sentada a su lado. Póngase a pensar por un momento que Dios podría utilizar a esa persona. Es mi vieja. ¡Ey! Take it easy, cálmese. De pronto su esposa puede decir, Dios me dio una palabra anoche y me dijo que esto y esto. Cálmate, ahora ya eres profeta. Eso pierde la posibilidad de que Dios nos edifique como cuerpo. Ojalá me explique. No es fácil de explicar, no es fácil de entender, pero es una necesidad. Esta es la razón por la que batallamos mucho para edificarnos como iglesia, y esto nos daña, nos perjudica. ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el líder de alabanza? El hijo del pastor. No es el hijo del pastor, es mi hermano en Cristo. Nadie, no se deben otorgar puestos o posiciones en la iglesia por filiación familiar, sino por el reconocimiento de la gracia que Dios le ha dado a cada miembro. No por ser mi hermano, mi hijo, mi primo, mi amigo, sino por el reconocimiento a lo que Dios le ha dado a cada uno. Y cuando arribamos a entender esto, cuando lo comprendemos, comenzamos a honrarnos y a respetarnos según la función que cada uno desempeña en beneficio del cuerpo. Ya hemos muchas veces puesto este ejemplo, ¿verdad? Tal vez eres ojo en el cuerpo, tal vez eres nariz en el cuerpo, tal vez eres frente y estás muy expuesto y te ves al frente, o tal vez eres el dedo meñique del pie izquierdo y tú nunca te ves, siempre estás metido en un zapato, pero eres parte del cuerpo. Y las personas que han experimentado la pérdida de ese pequeño dedo meñique del pie izquierdo saben lo difícil que es mantener el equilibrio cuando no se tiene.
las personas que llegan a perder un miembro en el cuerpo saben, o sea, se dan cuenta la importancia que ese miembro tenía una vez que no lo tenemos. Bueno, cuando Bernabé vio la gracia de Dios expresada por los creyentes de Antioquía, entendamos esto: no fue a Tarso a buscar a su compadre, no fue a buscar a su cuate, no pensó voy a traer a mi hijo para darle plataforma para que se desarrolle. No, fue a buscar a Saulo, un elemento clave que le va a aportar vida a esta congregación. Y cuando eso comienza a suceder, cuando nosotros entendemos la importancia que tiene, esta instrucción no la dio mi papá, no la dio mi esposo, no la dio mi primo, sino esta instrucción la dio el que se encarga de tal cosa, y la asimilamos como tal, entonces comenzamos a funcionar como cuerpo de Cristo y nos edificamos mutuamente. Ahora, la clave para que la iglesia nos pueda edificar es aprender a discernir el cuerpo de Cristo, porque si no se discierne el cuerpo de Cristo, vamos a ser afectados por roces personales, y por eso algunas personas deciden salir de una congregación, no porque Dios las esté llevando a otro lugar, como suele ahora decirse, sino porque algo no les gustó, o porque se enojaron con otra familia, o porque no les agradó la decisión que tomó el pastor, que es el tío. Y esas son evidencias de que no hemos aprendido a discernir el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí pertinente, porque no es mi deseo ofender. Aquí, ¿acaso estoy diciendo que la gente se debe quedar en un lugar aunque no esté experimentando crecimiento? No, lo que digo es que si aprendemos a discernir el cuerpo de Cristo, vamos a ser menos caprichosos y pensaremos no solo en nuestra situación personal, sino en la afectación que nuestras decisiones puedan traer a otras personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Cuando la congregación arriba a este nivel de madurez, entonces comienza a tener un testimonio, atención, un testimonio, una influencia que va a ir más allá de las cuatro paredes. ¿Qué sucede cuando hay una iglesia congregada en Cristo, con Cristo y para Cristo? Pues que expresa a Cristo, está tan llena de Cristo que comienza a expresar a Cristo. ¿Y qué sucede? Que Saulo y Bernabé se congregaron todo un año, enseñaron ahí, y hay una transformación. A ver si lo pueden ver en el texto que estamos considerando, en Hechos 11:26. Dice que se congregaron ahí todo un año, pero dice con la iglesia, y dice que enseñaron, y a los discípulos. ¿A los qué? Atención, porque esta es un paso de madurez muy interesante. Cuando la iglesia entiende de qué se trata formar parte de la iglesia, cuando los creyentes comprenden de qué se trata este asunto, dejan de ser creyentes para convertirse en discípulos. Hágame un favorcito, voltee con alguien y pregúntele: ¿tú qué eres? ¿Creyente o discípulo? Qué interesante, porque Bernabé y Saulo enseñaron, pero atención, porque cuando la enseñanza correcta está siendo expuesta, ya estoy en la recta final, ya nos vamos, tranquilos, ya para las 6 de la tarde, no, ya hasta comimos y todo. Regálame su atención. Mire, cuando en la congregación se está impartiendo la enseñanza correcta, la gente transiciona de ser creyentes a ser discípulos. Hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Es muy diferente formar parte de una congregación de creyentes necesitados a formar parte de una congregación de discípulos enseñados. Una iglesia con mentalidad de cuerpo produce discípulos.
¿Qué es un discípulo? Discípulo, la raíz de la palabra disciplina. Un discípulo es una persona con una disciplina formativa, educativa, gente dispuesta a ser instruida y enseñada, no gente que quiera ser entretenida. Uy, esto es fuerte. ¿Sabe cuánto creyente lo que quiere es que lo entretengan? ¿Sabe cuántos creyentes he conocido yo que cuando se identifican como creyentes le digo: ¿y qué tal? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué estás aprendiendo? No le entiendo nada al pastor, pero hace reír un chorro. Cuenta unos chistes buenísimos. El otro día contó y me empieza a contar el chiste. Ahora, ¿es malo meterle algo de humor a la enseñanza? No, pero siempre y cuando estemos aprendiendo. Porque si no estamos aprendiendo, simplemente estamos formando parte de una mentalidad de creyentes y no de una mentalidad de discípulos. Déjeme darle rápido unos contrastes. El creyente pide, el discípulo da. El creyente va a recibir, el discípulo va a impartir. El creyente siempre espera ser atendido. El discípulo es responsable y ayuda a atender a otros. El creyente va a que le den un pescado. El discípulo es aquel que ya aprendió a pescar. Otra vez, sea terco ahí, dígale a la persona que está a su lado: ¿cómo te consideras? ¿Creyente o discípulo? La verdad, déjeme decirle la verdad. La verdad es que una congregación va a lograr un mayor efecto con verdaderos discípulos que con miles de creyentes. Mire algo, escuche con atención. Pablo, en su ministerio apostólico, logró un efecto más sorprendente en Éfeso, no en Antioquía, en Éfeso, porque también estuvo allá Pablo. En Éfeso, Pablo logró tener un efecto impresionante con 12 discípulos que él entrenó y los capacitó para enseñar el evangelio en aquella región. Escuche, Pablo tuvo un efecto más sorprendente en Éfeso con 12 discípulos que todos los demás discípulos en Jerusalén con 3,000 creyentes. ¿Cómo? Sí, ¿se acuerda que nada más en el sermón de Pedro 3,000 vinieron a Cristo? Pero ¿dónde se les llamó cristianos a los discípulos por primera vez? No fue en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Familia, por favor escúchenme, ya en la recta final de mi mensaje de hoy. Nosotros los que estamos al frente, nosotros los que predicamos, los que enseñamos, necesitamos comenzar a compartir el evangelio de la gracia de una manera correcta. Pero cada creyente, por favor escúcheme, cada creyente debe interesarse por transicionar y dejar de ser un creyente para convertirse en un discípulo. Porque se puede lograr un efecto mayor con unos cuantos discípulos que con miles de creyentes. Porque el creyente simplemente va a que lo entretengan, simplemente va a ver lo que van a hacer. ¿Qué irán a hacer hoy para que yo me sienta a gusto? ¿Qué irá a hablar? ¿Qué chiste irá a contar el pastor para que yo me sienta contenta o contento? No se trata de eso. Se trata de asumir la responsabilidad de decir: quiero ser un discípulo. Ahora, necesitamos interesarnos por ser discípulos y no solo creyentes. A los discípulos se les llamó cristianos. Cristianos, cristitos, cristos pequeños. El efecto de lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar tuvo repercusiones sociales. La gente comenzó a ver a Cristo en las calles, la gente comenzó a ver a Cristo en el mercado, la gente comenzó a ver a Cristo en los negocios. ¿Cómo? ¿Se les apareció Cristo? No, lo veían
personificado en cada uno de los creyentes, en cada uno de los discípulos. Por última vez, por lo menos en esta prédica, pregúntele a la persona que está a su lado: entonces, ¿qué? ¿Creyente o discípulo? Cristo es magnificado cuando cada hijo lo manifieste, lo exprese en su vida cotidiana, en su entorno. Y eso, familia, solamente podrá suceder cuando vivamos la vida a la manera de Dios, cuando nos decidamos a ser parte del cuerpo de Cristo y nos decidamos a ser discípulos y no solamente creyentes. No se pudo evitar. Los comenzaron a llamar cristitos. El ejemplo, el efecto típico: cuando mi hijo primogénito Asael era un niño y lo sacaba, nadie le decía a Asael, decía: mira Ramirito. ¿Por qué? Pues igualito, pobre criatura, ¿verdad? Yo siempre decían: está igualito a usted. Yo decía: pero está sano, y eso es lo que importa, ¿verdad? No le hace que... Qué maravilla cuando la gente nos vea y vea a Cristo. Entonces me detengo aquí. Familia, ¿qué decimos a esto? ¿Le seguimos o cambiamos de tema? ¿Cuántos se deciden a ser discípulos? ¡Ay, qué amén tan peligroso! No, espéreme, no le pido uno más fuerte, no, digo, qué amén tan peligroso. Qué peligroso que usted diga: no, ya no quiero ser creyente, yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo implica la disciplina formativa. El que me puedan llamar la atención, el que me puedan corregir: hermanito, ¿qué pasó con esto? A ver, ¿por qué no le ha pagado el dinero que le debe al otro hermano? Ay, hermano, ¿eso qué tiene que ver? Eso no es de la iglesia. ¿Lo ve? Familiaridad nos daña. Oiga, ¿por qué no le hizo caso a la directora del programa de niños? Ay, sí, pastor, pues es mi esposa, ¿por qué le voy a hacer caso? ¿Ya lo captaste? Te lo digo a ti, mi hija. Entiéndelo tú, mi nuera. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? No me refiero a que voy a seguir predicando, relájese. Me refiero a: ¿seguimos con esta temática o mejor hablamos de la venida del anticristo la próxima semana para asustarnos todos y salir de aquí temblando y decir: el anticristo? Hay mucha gente que le gusta eso. No, pastor, háblenos del rapto, háblenos del anticristo, háblenos de cómo se va a consumir el mundo en llamas. Y yo siempre le digo a esa gente: ¿y por qué mejor no aprendemos a vivir? Porque ¿de qué sirve que sepas todo eso si no has aprendido a vivir? Discípulos, diga conmigo: discípulo. Diga: yo me decido a ser un discípulo de Cristo. ¿Seguros? Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas esta tarde de poder realizar la reunión, pero también de meditar en estas verdades preciosas que tu palabra nos enseña. Y hoy, Señor, desafiantes para nosotros. Ayúdanos, por favor, primero, a dejar las excusas que inventamos para no congregarnos. Segundo, ayúdanos, Señor precioso, a asumir la responsabilidad de discernir el cuerpo de Cristo. Y tercero, ayúdanos a asumir la responsabilidad de convertirnos en discípulos tuyos y no en creyentes solamente que asisten a un lugar o a unas reuniones. Padre, ayúdanos a asumir estas responsabilidades para que nuestra vida dé testimonio y evidencia de lo que estás haciendo en nosotros, y así provoquemos que otros nos llamen Cristos pequeños con nuestra manera de vivir. Señor, lo pedimos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. ¿Me ayudas a orar por la persona que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo? Si hay alguien, puedes poner tu manita ahí en el hombro de esa persona, así muy respetuosamente, y orar por esa persona. Señor, yo oro por mi hermana, yo oro por mi hermano.
que nos ayudes a ambos a dejar las excusas y a asumir la responsabilidad de congregarnos. Que nos ayudes a ambos a discernir el cuerpo de Cristo. Que la familiaridad no consuma lo hermoso que tú puedes hacer en nuestras vidas. Y Señor, que ambos podamos tomar la firme decisión de convertirnos en discípulos y no solo en creyentes. Mi Dios, yo bendigo la vida de mi hermana, yo bendigo la vida de mi hermano, yo oro por ella, por él, y pedimos juntos, Señor precioso, que nos ayudes a seguir entendiendo lo que es la vida en Cristo y la responsabilidad de ser parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Yo bendigo a mi hermana, yo bendigo a mi hermano. Vamos, mientras oras por ella, por él, ¿por qué no le pides al Señor: Señor, si hay algo que le quieras decir a través de mí a esta maravillosa persona, si hay algo que le quieras comunicar, habla mi corazón para que yo se lo pueda decir, y así nos edificamos mutuamente y así nos bendecimos unos a otros. Precioso Espíritu Santo, habla nuestras vidas, enséñanos, te amamos. Amamos tu trato con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén. ¿Recibimos esta palabra, iglesia?